¿Has oído hablar sobre el gusto? No hay duda que es uno de los sentidos, pero hoy vamos a hablar del gusto aplicado a cuestiones artísticas. ¿Es posible sentir algo parecido a esa maravillosa comida que tanto nos gusta contemplando una obra de arte? ¿Puede nuestro paladar ser educado para distinguir aquellos productos que, a nuestro parecer, son buenos o aquellos que son malos? ¿Podemos hacer lo mismo con el arte? ¿Qué es aquello que llamamos el buen gusto? Todas estas cuestiones se desvelan en este vídeo, así que quédate con nosotros y deja un comentario sobre lo que ya sabías o sobre lo que has aprendido. ¡Comenzamos! El arte se dividió en el siglo XVIII en dos aspectos que daban respuesta a los nuevos conceptos que estaban surgiendo. Por un lado, tendríamos una acepción relacionada con la utilidad y la diversión y aquella vinculada a un tipo especial de placer que de ahí en adelante comenzó a denominarse estético o, para nosotros actualmente, estética. Podríamos establecer una diferencia entre el gusto y lo estético, y esta es que el primero se aplicaba tanto a la comida, al vestido y a los modales como a la belleza o al significado de la naturaleza en el arte. Desde la antigua Grecia, el gusto era proporcionado por la lengua, el tacto y el olfato, que se consideraban de un nivel inferior, demasiado sensuales y corporales en comparación con la vista y el oído, capaces de una percepción placentera alejada de la corporalidad. En el siglo XVIII, la combinación de la dupla placer-utilidad con el genio-imaginación fue empleada para distinguir las bellas artes de las artes mecánicas o las artesanías de los oficios. La combinación de placer-utilidad con gusto servía para distinguir las bellas artes de las ciencias y de otras artes liberales, como por ejemplo la gramática y la lógica. En el siglo XVIII comenzó a verse en el placer algo sistemáticamente opuesto a la utilidad como criterio. Había algún tipo de sensaciones capaces de proporcionar placer, pero que no era necesario que fueran útiles. No existía, como decía Kant, ningún interés en ellas, sino un tipo de placer desinteresado sobre el que nosotros volveremos más adelante. Entonces, esta distinción del tipo de placer y la utilidad que se haría para distinguir un grupo de las artes liberales del resto bajo el nombre de bellas artes existiría. No se trataba de cualquier tipo de placer, ya que a lo largo del siglo XVII la idea de un placer refinado o del gusto acabaría transformándose en la moderna idea de lo estético. Batox, en 1746, decía que había tres clases de arte: las que simplemente administran nuestras necesidades, es decir, las artes mecánicas, aquellas cuyo propósito es dar placer; en segundo lugar, las bellas artes por excelencia; y en tercero, aquellas que combinan utilidad y placer, es decir, la elocuencia y la arquitectura. Lo que separaría las bellas artes, que son a las que nosotros nos dedicamos, del resto, sería el genio, al que Batox llama padre de las artes, porque imitan la naturaleza bella, y en este punto es donde aparecería el gusto, ya que éste es capaz de juzgar en qué punto la naturaleza es bella o ha sido bien representada. Bien, pues en ese momento el público educado se distinguía de los pobres o ignorantes y también de los torpes ricos, así los calificaban entonces, y sus placeres groseros por el tipo de experiencias refinadas que tenían. Habría un público educado frente a un público ignorante. Será una dualidad, yo creo, que nos persiga si nos ponemos exquisitos hasta nuestros días. En cuanto a los torpes ricos, podríamos calificarlos como snobs o pretenciosos con ínfulas. Y es que, aunque pensemos que no es posible, el gusto se puede educar.
No porque lo dijera Kant, sino porque aprendiendo sobre el gusto seríamos capaces de distinguir una obra, si queremos bella, de otra que solo tiene pretensiones de serlo. Sin embargo, no solo se pensaba que la fina sensibilidad requerida por el buen gusto faltaba a los laboriosos pobres o a los caballeros badulaques, que hemos llamado pretenciosos, sino que en un concepto altamente racista, pensemos la verdad que estamos hablando del siglo XVIII, no en la actualidad, carecía de esa sensibilidad o carecían de esa sensibilidad las razas de color, la mayor parte de las mujeres y aquellos ricos ociosos que mezclaban el arte con el lujo. En un adelanto, si queréis, a lo que posteriormente podríamos haber denominado como kitsch. Immanuel Kant pensaba que la alfabetización finalmente conseguiría que casi todo el mundo formara parte del público. Ahora, habría que distinguir lo que es un público refinado y educado de una turba que alaba una obra por la mañana y la condena al mediodía. Algo parecido podría suceder con la audiencia de un teatro o de un concierto. Dubos afirma que el público, aunque no sepa las reglas, juzga una obra tan bien como los autores, añadiendo que en el público no están las clases bajas, sino únicamente las personas que han adquirido el gusto a través de la comparación. Recordad que hemos hablado de la educación del gusto y el aprendizaje para juzgar a través del mismo. Tres elementos principales de la antigua idea del gusto se transformaron en la moderna idea de lo estético. 1. El placer ordinario producido por la belleza que se desarrolló hasta formar un tipo especial de placer refinado e intelectualizado. 2. La idea de un enjuiciamiento sin prejuicios se convirtió en el ideal de una contemplación desinteresada. El interés alude a esos inferiores sentidos de los que nosotros hemos hablado anteriormente. 3. La preocupación por la belleza fue desplazada por lo sublime, donde la percepción del placer no se vive de forma colectiva, sino individual. Un punto importante en la idea de la percepción de la obra de arte y de la percepción estética en general. De lo sublime pasaremos en última instancia a una obra de arte autoconsistente, autónoma, pensada como creación, pero eso no llegará hasta que las vanguardias hagan su aparición. Debemos distinguir entonces entre un gusto fino y educado y esa vieja noción del gusto como manifestación de una preferencia. El hecho de que Lambert apelara a combinar el sentimiento en el corazón con la precisión mental muestra que el giro desde el gusto a lo estético se produjo en parte como resultado de dar un carácter más intelectual a los placeres generados por los sentidos más elevados, la vista y el oído, para poner distancia entre ellos y los goces sensoriales más ordinarios representados por el gusto alimentario, el olfato o el tacto. David Hume insistía en la educación, en este caso en la educación del gusto y en la experiencia a la hora de observar obras de arte. Los hombres de gusto adquieren determinadas capacidades que conducen a un acuerdo en cuanto a qué autores y qué obras de arte son mejores. Esas personas, según él, acaban llegando a un consenso y al hacerlo establecían un criterio de gusto que sería universal. Dichos expertos pueden diferenciar las obras de alta calidad de otras menos buenas. Según Kant, todas las teorías que hacen del gusto, del placer sensorial o bien de la utilidad admiten la intervención de un interés o deseo. Es decir, existe interés para esos sentidos considerados menores que apelarían a deseos que tienen que ver en algunos casos con el instinto.
mientras que el verdadero gusto estético es un placer puro y desinteresado, en el que nos limitamos a contemplar un objeto. Desde un punto de vista positivo, la experiencia estética es para Kant un libre juego armonioso de nuestra imaginación y nuestro entendimiento en una auténtica experiencia estética. La imaginación y el entendimiento no se acoplan entre sí, como lo hacen habitualmente cuando clasificamos o cuando emitimos un juicio, sino que rotan libremente en una placentera armonía. Mientras el entendimiento y la imaginación permanecen en este modo estético, simplemente exploran y gozan al contemplar activamente el mundo. En cuanto a la belleza, la filosofía del arte de Kant nos dice que ésta concierne a la facultad trascendental del juicio común de todo humano, lo que garantiza que cualquiera con el gusto suficientemente desarrollado estará obligado a coincidir en lo que es bello. Lo mismo ocurre con nuestra experiencia de lo sublime, ya sea en su forma matemática de lo infinitamente grande o bien la versión dinámica de lo infinitamente poderoso. Kant decía que comprendía el juicio estético como la facultad de juzgar la finalidad formal, también llamada subjetiva, mediante el sentimiento de placer o dolor, y el juicio teológico lo entendía como una capacidad de juzgar la finalidad real, objetiva de la naturaleza, mediante el entendimiento y la razón. Kant decía que el gusto es la facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una satisfacción o insatisfacción, desprovistas estas de todo interés. El objeto de tal satisfacción será llamado bello. Te recomiendo que le eches un vistazo a alguno de los libros que hemos utilizado para componer este vídeo y que los encuentras en la caja en la parte inferior. Bueno, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado y hayas disfrutado. Como te decía antes, si te apetece, pues puedes dejar un comentario sobre lo que sabías o bien sobre aquello que has aprendido o te ha llamado la atención. Puedes dejar también un like, que no cuesta nada, o bien colaborar con este canal, que hay distintas maneras. Hacerte miembro del mismo, o bien echar un vistazo a la caja donde puedes ver algunos de los libros que tenemos publicados y, si te apetece, comprar alguno de ellos, como el último, que se llama Las categorías estéticas. Muy bien, pues nada más, nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.